Meta fichó a Alexander Wang por $14.000 millones para construir su laboratorio de IA más ambicioso, y Zuckerberg promete invertir $125.000 millones más en 2026. Todos los titulares lo llaman la gran contraofensiva, pero los números reales cuentan una historia bastante diferente. Empecemos con algo que casi nadie dice en alto. En la carrera de gasto en infraestructura de IA de 2026, Meta no va primera, ni segunda ni tercera. Amazon mete 200.000 millones, Google entre 175 y 185.000 millones, Microsoft más de 120.000 millones y Meta entre 115 y 135.000 millones. Cuarta, eso es lo que hay detrás del gran titular de Meta, va a dominar la IA con 125.000 millones. Y además, cuando Zuckerberg dijo que iba a gastar casi el doble que el año pasado, los medios lo repitieron sin comprobar el cálculo. El año pasado Meta gastó 72.000 millones. El doble de eso serían 144.000 millones. Meta llega, en el mejor de los casos, a 135.000 millones. Eso es un incremento del 73%. Enorme, de acuerdo, impresionante incluso, pero no casi el doble. Hay una diferencia matemática ahí que importa, porque cambia el relato de quién está ganando esta guerra. Antes de entrar en profundidad, hay que separar dos noticias que todo el mundo mezcló como si fueran una sola. La primera ocurrió el 29 de enero de 2026. Meta presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2025 y anunció que su plan de inversión en infraestructura de IA para este año sería de entre 115.000 y 135.000 millones de dólares. Un anuncio financiero en una llamada con analistas. Zuckerberg habló de superinteligencia personal como el objetivo del año. La CFO, Susan Lee, mencionó explícitamente Meta Superintelligence Labs como el motor principal de ese gasto. La segunda noticia llegó el 8 de abril. 2 meses y medio después. Meta presentó Muse Spark, su primer modelo de lenguaje desarrollado bajo ese laboratorio, y los medios mezclaron los dos eventos como si hubieran ocurrido a la vez. Meta anuncia 125.000 millones y debuta con un modelo eficiente, una sola historia, un solo titular, cuando en realidad son dos hitos separados por 10 semanas de desarrollo. ¿Por qué importa separarlos? Porque ese gap entre el dinero prometido y el primer producto dice algo sobre dónde está Meta realmente en la carrera. El CAPEX es una promesa financiera. Muse Spark es la primera prueba de que algo está saliendo de esa inversión. Y que tarde 10 semanas en aparecer el primer resultado no es malo, pero tampoco es el relato de una empresa que ya lidera. Es el relato de una empresa que acaba de arrancar en serio. Para entender Muse Spark hay que saber quién lo construyó y bajo qué condiciones. En 2025, Meta pagó 14.300 millones de dólares por el 49% de Scale AI. Scale AI era, hasta entonces, una empresa especializada en etiquetado y curación de datos para entrenamiento de modelos. Su fundador, Alexander Wang, tenía 28 años cuando la montó y se convirtió en uno de los primeros multimillonarios del boom de la IA. No es un investigador académico de modelos. Es alguien que entendió antes que casi nadie que los datos son el combustible real de la IA moderna y construyó una operación a escala industrial para producirlos. Meta lo fichó para liderar Meta Superintelligence Labs con un encargo muy claro: construir modelos propietarios de primer nivel, no open source, modelos cerrados, competitivos, aptos para competir en el mercado empresarial de alto valor. Un giro radical respecto a lo que Meta había sido durante años. Y aquí está el cambio estratégico que pocos están contando con honestidad. Durante años, Meta fue el campeón de la IA abierta. Llama 2, Llama 3, modelos que cualquier empresa o investigador podía descargar, modificar y desplegar sin pagar licencias. Era la estrategia que diferenciaba a Meta de OpenAI y Google. Nosotros abrimos, ellos cierran,
Una postura casi filosófica sobre cómo debería evolucionar la tecnología, que además generaba una comunidad enorme de desarrolladores que confiaban y dependían de los modelos de Meta. Y entonces llegaron GPT-4, Gemini, Claude. Y Meta comprobó que sus modelos open source, por mucho que la comunidad los adorara, no competían en las tareas que realmente importan a las grandes empresas. Razonamiento complejo, generación de código de producción, análisis multimodal avanzado. El mercado corporativo, donde están los contratos millonarios, eligió OpenAI y Google. Meta se quedó con los entusiastas, los investigadores y los laboratorios universitarios, que son importantes, pero no son donde está el dinero gordo. Zuckerberg tomó entonces una decisión que tiene mucho sentido estratégico, aunque también mucho riesgo. Si no puedes ganarles con tu estrategia, adopta la suya. Meta ahora quiere construir modelos propietarios de clase mundial. Para eso fichó a Alexander Wang, fundó Meta Superintelligence Labs, comprometió $125.000 millones y el 8 de abril presentó Muse Spark como el primer resultado visible de toda esa apuesta. Y aquí viene la contradicción que más me llama la atención de todo este asunto. Los titulares describieron Muse Spark como un modelo que requiere un orden de magnitud menos de compute que sus competidores. Suena extraordinario. Un modelo 10 veces más eficiente, una revolución técnica, excepto que Meta no publicó ningún benchmark que respalde esa afirmación. Ninguno. TechCrunch lo señaló directamente. Meta describió el modelo como pequeño y rápido por diseño, pero no proporcionó cifras comparativas públicas de eficiencia. El modelo se desarrolló en 9 meses. Está disponible en la web y app de Meta AI, con despliegue previsto en WhatsApp, Instagram y Messenger en los próximos meses. Cuando lanzas algo y no publicas benchmarks, eso es una señal que conviene interpretar. Cuando OpenAI presenta un modelo nuevo, hay tablas de comparación, pruebas estandarizadas, resultados verificables por terceros. Cuando Anthropic lanza Claude, hay evaluaciones independientes. Meta dice, confiad en nosotros, es eficiente, no es ciencia, es marketing. Y la diferencia entre las dos cosas importa mucho cuando estamos hablando de decisiones empresariales que mueven millones de euros. Si esto te parece importante, dale like ahora mismo para que esta información llegue a más gente. Además, hay algo que sorprendió bastante. Muse Spark no es open source, al menos por ahora. Meta confirmó que el modelo no está disponible para descarga pública. Requiere autenticación con cuenta Meta. Según TechCrunch, eso implica que probablemente usa datos personales de los usuarios para seguir entrenando el modelo. La empresa que durante años se presentó como defensora del acceso abierto a la IA lanzó su producto estrella como caja negra. El giro ideológico es total y casi nadie se escandalizó. Ahora bien, Meta no abandonó completamente el open source. En paralelo a Muse Spark lanzó Llama 4, dos variantes. Scout con 17.000 millones de parámetros activos sobre 109.000 millones totales. Y Maverick con 17.000 millones activos sobre 400.000 millones totales. Arquitectura Mixture of Experts disponibles en Hugging Face para que cualquiera los descargue y use. Scout cabe en una sola GPU H200. Maverick, según los benchmarks de Meta, supera a GPT-4 y Gemini 2.0 Flash en tareas multimodales. La jugada es clara. Meta opera en 2 carriles simultáneos, carril open source con Llama 4 para mantener la lealtad de los desarrolladores, carril propietario con Muse Spark para competir en el mercado empresarial. Es una apuesta ambiciosa. Pero gestionar 2 estrategias filosóficamente contrarias al mismo tiempo es enormemente complicado. Y nadie sabe todavía si Meta tiene la ejecución para hacer ambas bien a la vez. ¿Y vosotros creéis que Meta puede sostener los 2 carriles sin perder el foco? Los que hayáis trabajado con Llama o con los APIs de Meta, decidme abajo qué veis desde vuestra experiencia real. Me interesa mucho saberlo. Y luego está la imagen global de la industria, que es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. El gasto combinado en infraestructura de IA de las 5 grandes tecnológicas en 2026 está entre 660.000 y 690.000 millones de dólares.
el doble de lo que gastaron en 2025. Amazon, Google, Microsoft, Meta y Oracle están comprometiendo una cantidad que equivale aproximadamente al PIB de Países Bajos. Todo en chips, centros de datos, electricidad y cables de fibra bajo el océano. La escala es difícil de visualizar y más difícil todavía de justificar contablemente. Y la pregunta que los analistas llevan meses haciendo y que ninguna de estas empresas responde con claridad es esta. ¿De dónde sale el retorno? Los modelos de IA de frontera son brutalmente caros de entrenar y de servir a escala masiva. OpenAI lleva años sin ser rentable. Google está canibalizando sus propias búsquedas con AI Overviews sin un modelo de monetización que justifique el coste. Las empresas están pagando por suscripciones y APIs. Sí, pero los ingresos combinados de la industria no se acercan ni de lejos a los cientos de miles de millones que estas empresas están quemando en infraestructura. Es como construir el restaurante más caro del mundo, con el mejor chef del planeta y los ingredientes más exclusivos, pero con clientes que solo pueden pagar el menú del mediodía. El negocio no cuadra por mucho que la cocina sea extraordinaria. ¿Qué cambia para el usuario normal de Meta? Que Muse Spark va a llegar a WhatsApp, Instagram y Messenger en los próximos meses. La IA deja de ser algo que contratas aparte y pasa a ser parte de la infraestructura de las aplicaciones que ya usas cada día. Sin instalaciones, sin nuevas cuentas, integrada en el flujo habitual de tu vida digital. ¿Qué cambia para las empresas que están eligiendo proveedor de IA? Meta acaba de entrar en el ring propietario. Antes tenías que escoger entre OpenAI, Anthropic y Google. Ahora tienes a Meta con un modelo cerrado, respaldado por la infraestructura de una empresa con más de 3.000 millones de usuarios activos. Eso cambia el mapa de opciones, aunque Muse Spark llegue ahora como aspirante y no como líder. ¿Y qué cambia para la industria en su conjunto? La carrera de 690.000 millones plantea una pregunta que vamos a tener que responder en los próximos 2 o 3 años. ¿Y si el retorno no llega a la velocidad que los mercados esperan? No digo que sea una burbuja, porque los avances tecnológicos son reales y las aplicaciones son reales. Pero los múltiplos de valoración de estas empresas dependen de que la IA genere ingresos masivos que todavía no están llegando al ritmo que se prometió. Mi postura sobre todo esto es la siguiente. Meta está en una carrera que empezó tarde en el segmento propietario y donde sus rivales no van a esperarle amablemente. Amazon y Google invierten más. OpenAI lleva 5 años acumulando datos de uso real y retroalimentación de millones de usuarios de pago. Google tiene décadas de infraestructura y datos de comportamiento a una escala que nadie más tiene. Anthropic tiene la confianza del mercado enterprise en temas de seguridad y alineación. Meta llega con dinero y con usuarios, pero sin el historial en modelos propietarios de frontera que tienen sus competidores. Alexander Wang es claramente brillante, la apuesta estratégica tiene lógica, el dinero está, pero Muse Spark llegó al mercado sin benchmarks públicos, sin open source y con CNBC describiendo a Meta como una empresa que está intentando alcanzar a Google y OpenAI, no liderando, intentando alcanzar. Esa fue la lectura de la prensa especializada el día del lanzamiento. Hay además una tensión que me parece no resuelta todavía. Meta quiere ser el referente del open source y también el mejor en propietario. Quiere que los desarrolladores confíen en Llama y que las empresas paguen por Muse Spark. Son 2 marcas, 2 comunidades, 2 propuestas de valor que en algunos aspectos se contradicen. Mantener esa dualidad sin perder credibilidad en ninguno de los 2 frentes requiere una ejecución impecable que Meta todavía no ha tenido oportunidad de demostrar. ¿Puede Meta alcanzar a OpenAI y Google en modelos propietarios de frontera? Probablemente sí, con tiempo. Los datos de 3.000 millones de usuarios activos reales son una ventaja estructural que ningún competidor puede igualar en términos de señal de uso auténtico. Eso es combustible de entrenamiento de primer orden. Si Meta aprende a usarlo bien y Alexander Wang construye el equipo de investigación adecuado, el modelo puede mejorar rápido.
Pero la pregunta que me quedo es si el mercado les va a dar ese tiempo. Si los inversores van a ser pacientes mientras Muse Spark escala desde aspirante. Y si la estrategia doble de open source más propietario no va a acabar dividiendo esfuerzos justo en el momento en que más concentración necesitan. Lo que sí está claro es esto. La era en que open source como estrategia podía competir con los modelos propietarios en el mercado corporativo terminó para las grandes empresas. Todos están yendo a la infraestructura masiva, a los modelos cerrados, a la carrera de CAPEX, y eso tiene consecuencias muy reales para quién controla esa tecnología, bajo qué condiciones y quién se queda fuera de esa conversación. Lo que Meta está haciendo es apostar todo a cambiar de identidad en tiempo récord, de defensor del open source a competidor propietario. Puede salir bien, pero los de delante también están acelerando. Si quieres que siga investigando estas carreras de poder que definen el futuro de la IA, suscríbete y activa la campanita. Aquí no te cuento el titular, te cuento lo que esconde.